Chicos, buenas tardes con todos. Me parece que ya estamos los que por respeto a todos, vamos a empezar la clase. El día de hoy tenemos eh, dos temas importantes. Voy a compartir mi pantalla. La primera, que es el tema de factoreo, el tema básicamente en este aspecto del factoreo. No voy a explicar temas, o sea, no voy a explicar distintas metodologías, sino que simplemente cuáles son los métodos de factoreo que tienen que saber, perdón, la clase el tipo de factoreo que existe y cuál es el método más simple para resolver cada uno de ellos, ya que para la revisión de un tema tan grande como es factoreo se necesita un semestre entero. En la primera hora vamos a ver factoreo, en la segunda hora vamos a ver lo que son las ecuaciones y las inecuaciones, y básicamente para qué sirven dentro del cálculo diferencial. Si yo veo una inecuación, el tema de inecuaciones es muy amplio, pero ¿cómo yo identifico una inecuación dentro de las funciones, por ejemplo? O sea, ¿para qué me sirven las inecuaciones dentro de las funciones? Entonces, esos temas vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con la clase de factoreo. Sí, ya está listo. Bueno, hoy día es de 12 a 1. Temas de estudio, como siempre, 5 horas de trabajo autónomo, de revisión de bibliografía, que ya está subida. Y pues vamos a empezar. Empezamos el tema de factoreo realmente con lo que es productos notables, que es la base del factoreo. Porque un producto notable simplemente es la multiplicación de un término con otro. Y si ustedes se fijan, factorar es descomponer una expresión en varios productos. Entonces, la factorización vendría a ser la operación contraria al producto notable. ¿Cómo nacen los productos notables? Nacen a partir, como les decía, de multiplicaciones entre una expresión algebraica y otra. ¿Pero por qué se llaman productos notables? Porque se han vuelto una ley general. Esos productos notables nos sirven para varias aplicaciones. Entonces, ¿cuáles son los productos notables más que nosotros utilizamos más y que ustedes tienen que poner dentro de su formulario o tenerlos en cuenta? Son los siguientes. El primero es el cuadrado de la suma de dos términos, que ese se lo sabe todo, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Y más el doble producto el cuadrado del segundo término. Ese es el más simple, ese es simplemente la multiplicación de A por B, ¿cierto? Pero para que nosotros no estemos haciendo cada vez y cuando A por B, entonces hacemos A más B al cuadrado. Tenemos el segundo, que es la diferencia de cuadrados, que ustedes ya lo saben, simplemente es A menos B elevado al cuadrado. Tenemos el producto de la suma de dos términos por su diferencia. Este es la diferencia de cuadrados, ¿no? Donde yo multiplico A más B por A menos B. Tengo el producto de dos binomios que tienen un término en común. En este caso, es la multiplicación de dos productos que simplemente tienen un término en común, en este caso m, que si nosotros hacemos toda la multiplicación nos sale ese valor. Permítame un segundito, por favor, que se me está la...
Qué pena, quiero pedirles 1000 disculpas. Tuve un problemita aquí. Ok, 1000 disculpas. Bueno, tenemos, estábamos viendo el producto de dos binomios, tenemos el producto de dos binomios de la forma, que vienen a ser distintas variables en dos productos distintos. En este caso, si ustedes ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables en las cuales si hacemos la multiplicación entre ellas, obtenemos más o menos un trinomio de la forma en esta parte de aquí. AB, x cuadrado más toda esta suma de monomios por x más cd. En este caso, A, B, C y D vendrían a ser números cualquiera y la variable vendría a ser la X. En una sexta tenemos del famoso cubo de binomios, donde nosotros elevamos un binomio al cubo o una resta al cubo. Como ustedes saben, en este caso, no sé cómo ustedes lo habrán visto en el colegio o en otras situaciones, normalmente es que nosotros vamos, la primera variable va 3, 2, 1, la segunda variable en cambio va en forma ascendente, 0, 1, 2, 3. Y luego se complementa con los valores numéricos que sería 3. Para realizar estos cubos, es mucho más fácil usar el triángulo de Pascal, que lo veremos más luego. Sin embargo, estas ya son fórmulas, estas 6 fórmulas ya son predeterminadas como producto notable. Si nosotros aplicamos cualquier variable, va a ser el mismo resultado. Y gracias a este producto, a estos 6 productos notables, nosotros luego podemos factorar o podemos reducir una expresión algebraica a una expresión más pequeña. Tenemos otros, como la suma y resta de cubos, que este es un poquito ya más complicado. Sin embargo, la suma y resta de cubos viene de la multiplicación de A más B por un trinomio, un trinomio cuadrado perfecto o un producto notable ya visto anteriormente, que en este caso es la fórmula número 2, si ustedes la ven aquí. Entonces, la suma de cubos ya es como una combinación de productos notables, donde tenemos A más B y el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si nosotros hacemos esa multiplicación y haciendo el desarrollo de esa multiplicación, podremos ver que se simplifican términos y el resultado será A cubo más B cubo. Por lo tanto, ese será el resultado de una suma y resta de cubos. Ojo, no es lo mismo un binomio elevado al cubo que una suma o resta de cubos. Aquí las variables están directamente elevadas al cubo, no todo el binomio. De igual manera, para la resta, nosotros hacemos esa multiplicación de las diferencias y si desarrollamos esa multiplicación, obviamente vamos a tener A cubo menos B cubo. Y eso sería el resultado de la suma y resta de cubos. Entonces, claro, estos productos notables nosotros no tenemos que aprendernos de memoria, aunque con tanto que hemos utilizado ya nos lo sabemos. Sin embargo, son las básicas, las 6 anteriores y la suma y resta de cubos, como para poder nosotros resolver el factoreo. Como les digo, esto nace a partir de multiplicaciones de varias expresiones y luego se han tomado en consideración porque resulta ya como una ley para poder resolver independientemente de la variable que nosotros utilicemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este mismo concepto que nosotros tenemos de las primeras 6 de los primeros 6 productos notables, lo podemos utilizar dentro de un polinomio. Si nosotros usamos dentro de un polinomio, simplemente nosotros tenemos que entender que podemos utilizar las propiedades de los polinomios uniendo los productos notables, como podemos ver en este caso. Miren, tenemos A más B más C. Eso ya es un polinomio, ¿cierto? Ya no son los productos notables simples que nosotros sabemos. ¿Cómo hacemos para nosotros poder resolver esta operación? Normalmente podemos hacer
A más B más C por A más B más C y esa multiplicación nos vendría a dar el resultado. Sin embargo, si nosotros utilizamos los productos notables que ya sabemos, podemos asociar la suma y generar dos términos en este caso. Tenemos el término A más B y el segundo término que vendría a ser C. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos dos términos elevados al cuadrado y podemos hacer el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y de esa manera nosotros podemos realizar o evitarnos un proceso de multiplicación mucho más grande. Pero claro, esto también depende de la observación que ustedes tengan, de que pueden manejar las propiedades de los polinomios y, como les digo, tener un poquito de observación y decir, no, yo puedo asociar esto y convertir en dos términos. De lo que son tres términos, A más B más C, puedo convertir en dos términos y luego esos dos términos elevo al cuadrado. Cuando ya hago la operación el primer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, simplemente resuelvo los paréntesis y me queda de esta forma. A la final nosotros podemos decir que el cuadrado de un polinomio es, y ordenando, viene a ser este producto notable, que vendría a ser A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, más 2AB más 2AC más 2BC. Como les digo, no hay que, en el caso del cuadrado de un polinomio no es necesario aprenderse la fórmula, simplemente tener en cuenta que nosotros podemos agrupar en términos y aplicar los productos notables. Lo mismo ocurre cuando tenemos más de tres términos dentro de un polinomio, en este caso A más B más C más D. De igual manera, si agrupamos en dos términos, podemos hacer el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y de esa manera nos evitamos de realizar una multiplicación A más B más C más D por A más B más C más D. Entonces, el producto notable me ayuda a mí a reducir procesos de multiplicación de polinomios muy grandes elevados a una potencia cualquiera y mediante las propiedades simplemente agrupar de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos, agrupar y utilizar las reglas de los productos notables, como hemos visto en estos dos ejemplos. Espero que les haya quedado un poco claro, sobre todo porque cuando nosotros trabajamos con polinomios, normalmente en el cálculo diferencial no trabajamos con binomios, sino trabajamos con expresiones más grandes. Y esas expresiones elevadas al cuadrado, al cubo, muchas veces se generan multiplicaciones muy grandes. Si nosotros asociamos varios términos y los convertimos realmente en binomios, ¿cierto? En dos términos, podríamos utilizar la ley de los productos notables sin ningún problema. Por ejemplo, en este caso, fíjese usted, tenemos el cubo de un trinomio. En cambio, acá ya podemos nosotros separar en dos productos que tenemos A más B más C por A más B más C al cuadrado, y ya vimos que en el anterior ejercicio que esto ya podemos resolverlo de una manera más fácil, teniendo esta respuesta y haciendo toda la operación, en realidad nos va a salir algo muy grande, ¿no? Algo muy grande, pero ya va a ser un poco más reducida la multiplicación de los binomios como tal. Simplificando todo eso, pues nos queda esa expresión que a la final es un poco complicada de aprenderse. Sin embargo, son ejercicios que les ubiqué como referencia para que ustedes vean que un polinomio elevado a una potencia realmente se puede trabajar como producto notable. El binomio de Newton. El binomio de Newton como tal nos ayuda a nosotros a resolver binomios elevados a una potencia cualquiera, ya sea A más B elevado al cubo,
a la cuarta potencia, a la quinta potencia, a la décima potencia, etc. Este binomio de Newton es muy utilizado en cálculo diferencial. Sin embargo, hay una operación alterna a este binomio de Newton porque es un poquito complicada, personalmente lo considero complicado, pero de igual manera les presento por si ustedes desean utilizar. Solo el binomio de Newton se utiliza solamente para la forma A más B, no para la forma A menos B, sino para la forma A más B. Y esta elevada a cualquier potencia. ¿Qué es lo que representa este binomio de Newton? ¿O qué es lo que hacemos nosotros al resolver el binomio de Newton? Claro, resolvemos A más B elevado a la 1 da A más B. A más B al cuadrado, ya sabemos lo que da de resultado. Al cubo, a la cuarta potencia, a la quinta potencia, a la sexta potencia. Es como si nosotros, el binomio de Newton lo que nos ayuda es a ahorrarnos el trabajo de multiplicar. Si está elevado al cubo 3 veces ese binomio. Si está elevado a la cuarta, multiplicar ese binomio 4 veces. Si es que está elevado a la quinta, multiplicar A por B por A por B y eso 5 veces. Entonces, lo que nos ayuda es a reducir el proceso de multiplicación de varios binomios. ¿Cuál es la fórmula para nosotros poder hallar este resultado final? Pues es una fórmula bastante larga, bastante compleja, pero que tal vez la puedan manejar. Recuerde que el binomio de Newton o la fórmula del binomio de Newton es A más B, o sea, nace del binomio A más B elevado a la n potencia. Entonces, siempre que ustedes vayan a resolver un A más B elevado a la n potencia, siempre va a tener la cantidad de términos que muestra la n más 1. Por ejemplo, si está elevado a la quinta, vamos a tener 6 términos. Si está elevado a la séptima, vamos a tener 8 términos. Es como una forma de comprobación que estamos haciendo correctamente las cosas. El exponente de A empieza con n y luego va disminuyendo en cada uno de los términos. Claro, como habíamos visto el ejemplo de A al cubo, de A más B elevado al cubo. Normalmente nosotros empezamos, si está elevado al cubo, empieza A3, A2, A1, A0. Y el segundo término, en cambio, sube. 0, B a la 0, B a la 1, B a la 2, B a la 3, B a la 4. Entonces, lo que quiere decir esta frase es que el primer término va en decreciente y el segundo término va en forma creciente. Eso es lo que dice la segunda también. Para cada término, la suma de los exponentes A y B es n. Eso ya lo vamos a explicar más abajo. Todas estas expresiones anteriores, aplicándolas, da en consideración este famoso binomio de Newton que está muy largo, es larguísimo. Sin embargo, nos ayuda a reducir las multiplicaciones que habíamos visto. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que tiene en común es la n. Todo depende de la n. Si está elevado a la potencia 3, entonces en vez de las n's, simplemente colocamos, aquí hay a a la n, el binomio de Newton empieza con un a a la n más n sobre 1 a n menos 1 b. Ese es el primero. Luego empieza con el segundo, empieza con el tercero, empieza con el cuarto, etc. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo yo sé cuándo terminar mi binomio? ¿Hasta cuándo yo seguir haciendo cada uno de los términos? Pues simplemente nosotros sabemos la cantidad de términos porque solamente le sumamos a la n 1, ¿cierto? Era la primera regla que nos exponía aquí. El binomio empieza por, o tiene la cantidad de términos n más 1. Ojo, para nosotros poder realizar este binomio, lo que hacemos es simplemente a partir del quinto, porque el binomio ya nos da, perdón, voy a admitirles
a los compañeros. Simplemente el binomio de Newton me da hasta el número 15, hasta el término 5, ¿cierto? Pero nosotros podemos hacer el 6. ¿Cómo hacemos el 6? Simplemente siguiendo la secuencia que nos da. Si yo quiero hacer el 6, hago n-1, n-2, n-3, n-4 y será n-5. Aquí será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí será a n-6, b elevado a la 6. La idea del binomio de Newton, como les digo, es simplemente seguir la secuencia de estos datos que él ya nos da y seguir aumentando la cantidad de términos que nos hagan falta. Pero como les digo, en realidad el binomio de Newton es un poco complicado, un poco confuso, y una alternativa para nosotros para no usar el binomio de Newton es el famoso triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal también nos sirve para nosotros resolver cualquier tipo de binomio elevado a la suma de dos términos, o sea, un binomio donde se está sumando elevada a cualquier potencia, a la 0, a la 1, a la 2, a la 7, a la 10, etc. ¿Cómo se forma este triángulo de Pascal? El triángulo de Pascal como tal se forma o sea, empezando formando un triángulo con 3 números 1. Ponemos como cabeza un 1 y continuamos con el siguiente 1 y el siguiente 1. Entonces lo que se va formando es un pequeño triángulo con 3 1. Y a partir de eso vamos formando el triángulo de Pascal. Vamos sumando 1 más 1, 2. A ese resultado le agregamos 2 veces 1. La idea es que las paredes del triángulo siempre estén formadas por un número 1 y los resultados internos simplemente son la suma entre esos términos. Por ejemplo, empezamos con 1, luego 1 más 1, 2. Agregamos 2 unos y seguimos. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Ya tenemos el resultado interno, agregamos los números unos alrededor de ese resultado y seguimos sumando. 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Ya tenemos ese resultado interno, agregamos otra vez 2 veces 1. Y así sucesivamente. Lo único que tenemos que hacer es ir sumando los resultados e ir agregando los números 1 como pared del triángulo. Pero ¿cómo utilizamos esto a la final del triángulo de Pascal? Pues bueno, si es que yo quiero hacer un a la 6, ¿cierto? Un a más b elevado a la sexta potencia, lo único que nosotros vamos a hacer es tomar toda esta línea, ¿cierto? Tomar toda esta línea de números que hemos tenido como resultado y a esos números agregarle las variables a y b con sus respectivas potencias. Entonces, por ejemplo, si queremos desarrollar a más b elevado a la sexta, simplemente aplicamos los factores de la séptima fila. En este caso, claro, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima fila, tomamos esta fila de aquí, ¿cierto? Y, y aplicamos la ley de Pascal. ¿Qué es lo que dice el triángulo de Pascal? Si es que yo estoy elevada a la sexta potencia, todas mis variables, la primera variable y la segunda variable van a tener un exponente de acuerdo al número 6. ¿Cómo se va formando ese exponente? Simplemente la primera variable, en este caso A, va a ir en forma descendente. A la 6, A la 5, A la 4, A la 3, A la 2, A la 1 y A la 0. A la 0 ya no se escribe porque A la 0 da 1. El término número 2 simplemente va a ir en forma ascendente. B a la 0, B a la 1, B a la 2, B a la 3, B a la 4, B a la 5 y B a la 6. Entonces, cuando nosotros ya hemos ubicado nuestras variables con los respectivos
exponentes, lo único que hacemos es agregar los números que nos salió del triángulo de Pascal, en este caso la séptima línea, y sustituimos, o mejor dicho, unimos el término con el coeficiente numérico y aumentamos el símbolo más, como en este caso. ¿Cierto? En este caso, lo único que hacemos es, ya calculamos las variables y los exponentes, ya saben, la primera en forma descendente y la segunda en forma ascendente, hasta llegar a completar el exponente que nos está pidiendo, en este caso 6, y luego tomamos la fila que corresponda a ese exponente número 6 del triángulo de Pascal y unimos y vamos combinando letra, número, más letra, número, más letras, números, y de esa manera hemos nosotros completado el producto notable de ese binomio elevado a la sexta. ¿Por qué solamente funciona para los positivos? Porque obviamente ustedes se pueden fijar, aquí estamos más. Si aquí estuviera menos, se complicaría más porque tal vez se eliminarían términos, no se eliminarían términos y no sabríamos el orden de los símbolos. Entonces, el triángulo de Pascal y el binomio de Newton simplemente nos sirve para la suma, cuando estamos sumando dos monomios y se convierte en un binomio, y eso elevamos a una potencia cualquiera. Entonces usted ya puede hacer A más B elevada a la 15ª potencia, que no hay ningún problema. Espero que, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, no veo nada en el chat, vamos a continuar. Entonces, esto más o menos es como una introducción a la factorización y entender que la factorización nace a partir de un producto notable, de poder descomponer una multiplicación, de poder descomponer y ubicar de una forma más fácil un polinomio. Y esto nos da como referencia para poder factorar. La referencia que nosotros debemos usar son los productos notables, que son las 7 fórmulas que ya vimos anteriormente. Las 6 primeras y la suma y resta de cubos. De ahí que el binomio de Newton y el binomio de Pascal son dos temas extras que quise aumentar para que ustedes tengan como una herramienta extra, ¿no? Para que ustedes puedan hacer una suma de monomios, un binomio elevado a la potencia n. Ahora vamos a ver lo que es la factorización. Simplemente, ¿cierto? Es sacar factores de un producto que nosotros tengamos. Por ejemplo, simplemente nosotros tenemos el número 6. ¿Cómo descomponemos nosotros el número 6? El número 6 podemos descomponer en dos números, en 3 y en 2, ¿cierto? ¿En qué más podemos descomponer? El número 6 podemos descomponer en 6 y en 1. Simplemente la factorización quiere decir que nosotros descomponemos una expresión en una multiplicación, no en una suma, no en una resta, no en una división. Nosotros descomponemos una expresión, un número, una letra, etcétera, en una multiplicación. Yo no puedo descomponer el número 6 en 5 y en 1, porque 5 más 1 es 6. No, yo tengo que descomponer solo en los factores que multiplicando me den como resultado 6. En este caso 3 y 2. 6 y 1, ¿cierto? De igual manera, por ejemplo, en el 10, tenemos 5 por 2, 10, no sé qué más, 10 y 1, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué no le ponen el 10 por 1? Porque a la final lo que queremos hacer es descomponer ese número, ¿cierto? Si yo hago 10 y 1, no estoy descomponiendo el 10, solamente estoy dando una opción de que si multiplico por el elemento neutro que es 1, me va a dar el mismo resultado, o sea, es como algo obvio. Pero si yo quiero realmente descomponer ese número en dos factores distintos, vendría a ser 5 y 2. De igual manera, por ejemplo, el número 30, 5, 3 y 2 son los números que descomponiendo me van a dar el factor 30. O 15 por 2, por ejemplo. En este caso sí queda 15 por 2 o 10 por 3, ¿cierto? La idea de la factorización es descomponer una expresión y formar un producto y formar una multiplicación, que yo a la final, multiplicando esos dos factores, me den como resultado
yo qué sé, el 30, el 6, el 10 o mi expresión original. ¿Cuáles son los métodos de factorización que usted tiene que tener en cuenta para la vida en general y para resolver cualquier, para resolver cualquier ecuación, para resolver cualquier derivada integral? Son los siguientes. El primero y más básico, que es el factor común. Como ustedes saben, el factor común es simplemente identificar qué letra o número se repite dentro de mis factores, ¿cierto? ¿Cuál es el componente que se repite en todos mis términos? En este caso, el que se repite es A. Y lo único que yo hago en el factor común es extraer, ¿cierto? Extraer ese factor y simplemente me quedaría de esta manera. Obviamente, si nosotros decimos en la parte izquierda de la igualdad, decimos que si hacemos A por B y A por C, nosotros estamos distribuyendo, estamos haciendo ley distributiva. Pero si nosotros hacemos desde el lado derecho al lado izquierdo, lo que hacemos es factorizar. Estas dos expresiones que yo puse ahí es solamente para identificar que a la final es parte de la propiedad distributiva, el factor común, o sea, solo para darnos cuenta y para interiorizar que nosotros a la final estamos haciendo operaciones contrarias que ya sabemos, como lo que es la propiedad distributiva de un polinomio, ¿cierto? Entonces, pero como tal, el factor común es simplemente extraer el factor que tienen repetido todos los términos. Si todos los términos tienen un mismo factor repetido, podemos sacar factor común. Si uno de esos términos no posee, no podemos sacar factor común. Por ejemplo, tenemos el factor común entre 5m cuadrado más 10m cubo menos 15m elevado a la quinta. Ahí tenemos dos consideraciones. Primero, si a nosotros nos dan un polinomio súper grande, primero identificar los números. Identifiquemos los números. Si dentro de los números tenemos un coeficiente en común, pues, o si es que son dentro de la misma tabla de multiplicación, digámoslo de esa manera, pues podemos decir que podemos sacar factor común del número. En este caso tenemos 5, 10 y 15. Claro, es la misma tabla, la tabla del 5. Entonces nosotros podemos decir que el factor común entre esos tres números es 5. Y luego podemos ver que se repiten las letras. ¿Cuál va a ser el factor que nosotros vamos a obtener de las letras en común? Pues el que tenga el menor exponente. En este caso, para sacar el factor común, nosotros nos fijamos en el menor exponente. Usted tiene que sacar el menor exponente de todas las letras. Entonces, haciendo la operación, simplemente nosotros decimos que factoramos o que estamos descomponiendo cada uno de los monomios en lo siguiente, ¿cierto? 5m cuadrado por 1, 5m cuadrado por 2m y menos 5m cuadrado por 3m. Obviamente esta resolución usted no la tiene que hacer, yo le estoy poniendo para que vea lo que está pasando al momento de sacar factor común. Simplemente usted puede hacer directo el segundo paso, que es 5m cuadrado, que multiplica 1 más 2m menos 3m cubo. Como le digo, el primer paso le puse solamente para que usted vea lo que estamos haciendo al momento de sacar factor común. Entonces, vemos en los coeficientes, identificamos un coeficiente en común dentro de los números y luego identificamos una letra en común entre todas las letras que posee el polinomio y luego sacamos la letra con el menor exponente. Chicos, les pido de favor que ya me queda menos de un minuto. No sé si se puedan, por favor, integrar a la siguiente clase, que están ahí los links. Por favor, les agradezco y gracias. Qué pena que vamos a tener que cortar la clase. Analizar los números y luego analizar las letras. Usted puede separar, hacer por columnas, como usted se organice, y simplemente entender que cuando usted está factorando, usted tiene que
descomponer ese monomio, ¿no? Descomponer el monomio. Y siempre que ya haya el factor común de todos, que es el menor número que contiene a todos, y la menor letra con el menor, y la letra con el menor exponente que contenga a todos. No es con el mayor exponente, es con el menor. Vamos a ver un caso de factor común que sería cuando usted tiene binomios como factor común. En este caso, viene dada de esta forma, ¿no? Un binomio es B más C, ¿cierto? Nosotros lo que aplicaríamos es esta ley. ¿Cuándo nosotros vemos estos casos? Fíjese bien este ejemplo. Cuando usted tiene como factor común un binomio. Ya es algo redundante, pero usted tiene un término multiplicando y ese término que se está multiplicando es un binomio. También podría ser un trinomio, también podría ser un otro tipo de polinomio. Pero el binomio como factor común nos da a entender que también nosotros podemos ir agrupando nuestros términos para poder sacar en común un factor. En este caso vamos a factorar x que multiplica a m más n más y que multiplica a n más m. Si ustedes se dan cuenta, obviamente aquí lo que tenemos en común es m más n. Y lo que simplemente hacemos es extraer ese factor y nos quedaría m más n que multiplica a y más x. Este tipo de factor común es muy fácil de identificar porque todos los binomios que se están multiplicando siempre están entre paréntesis. Entonces, si nosotros, perdón, si nosotros nos fijamos en los paréntesis, pues podemos resolver rápidamente este factor común. Pero asimismo, hay ejercicios en los que no se ven a simple vista los binomios, como es en este caso. En este caso, usted se fija, tiene x que multiplica a más b menos a menos b. Si usted aplica la propiedad de asociación, o sea, de asociar términos, y usted podría transformar esa expresión en x que multiplica a más b y asocia a menos b. En este caso, lo primero que hace usted es factorizar menos a menos b. ¿Cuál es el factor en común? Menos 1. Y simplemente usted se da cuenta que usted ha podido asociar en este caso estos dos términos. ¿Por qué? ¿Por qué sacó el factor menos 1? Cuando usted tiene aquí un número, un signo menos antes de cualquier término que usted quiera asociar, siempre tiene que sacar el factor común. ¿Por qué? Porque recuerde que si usted asocia y genera un paréntesis, ese signo menos va a afectar al paréntesis. Si estuviera un signo más aquí, no habría ningún problema. Usted no tendría que hacer ningún cambio para asociar, si está el signo más. Pero como en este caso está el signo menos, usted tiene que siempre recordar que si un menos está adelante de un paréntesis, ese paréntesis va a ser afectado y van a cambiar todos los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, usted se adelanta a eso y lo único que dice es, bueno, si es que yo voy a asociar estos dos factores que están aquí, a menos b, entonces yo les cambio de signo para que el signo menos que me queda fuera no altere mi polinomio original. ¿Cómo usted se da cuenta que ha asociado correctamente? Porque vuelva y deshaga esa asociación. Me queda x a más b menos a menos b. Entonces, yo no he transformado esto. Yo no he alterado mi polinomio original. Solamente he asociado los términos para poder factorar. Y ahora sí, yo veo que tengo un factor en común, el binomio a más b, y simplemente saco el factor
común. En este caso el factor común es A más B, que multiplica a X menos 1, porque recuerde que aquí hay un número, en este caso es 1, siempre tenga en cuenta, entonces hay que tener eso en consideración. Acá tenemos otro ejemplo totalmente igual. Miren, en este caso tenemos un más adelante. Aquí ya no tiene que hacer eso de estar pensando si es que yo asocio algo, voy a tener problemas. No voy a tener eso en consideración porque hay un más. Entonces, simplemente yo factoro o asocio XC menos XD, ¿cierto? Asocio estos dos términos y luego saco el factor común X. Y de esa manera yo me puedo dar cuenta que tengo como factor común el binomio C menos D, que viene a ser, al momento de sacar el factor común, C menos D por A más X. En este de acá arriba, ¿cierto? A más X, porque he sacado el factor común C menos D. ¿Y cuál es la factorización completa? La factorización completa es cuando usted tiene que, ya no le dan absolutamente nada agrupado. Usted solamente, o le llaman factor común por agrupación o factorización completa, como usted lo conozca, y lo único que usted tiene que hacer es observar. Aquí ya no hay un método que le diga, ¿sabe qué? No, usted tiene que hacer de tal manera. No, esto simplemente es de observación y de deducción de usted mismo, de ver qué factores tenemos en común, cómo podemos agrupar y qué podemos hacer. Entonces aquí aplica factor común normal, factor por agrupación y factor de binomio, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, aquí lo más obvio es agrupar las X con las X y las Y con las Y, o las A con las A y las B con las B. Como usted desee, a la final, de la manera que usted agrupe, siempre le va a salir el mismo resultado. Eso no tenga duda. ¿Por qué? Porque al final estamos multiplicando. Y recuerde que el producto no altera el resultado si usted cambia la A por B es igual a B por A. Entonces, si usted decide agrupar X con X y Y con Y, le va a resultar lo mismo que unir las A con las A y las B con las B. En este caso, simplemente estamos agrupando todas las X y vamos a agrupar todas las Y. Y vamos a sacar como factor común tanto la X como la Y. Y después factorizamos el binomio A más B. Y de esa manera hemos resuelto el ejercicio. Estos ejercicios ya son un poco más triviales, usted tiene que tener un poco de deducción propia, ir jugando, no le digo que al principio haga directamente, no, simplemente tiene que ir jugando. En este caso, fíjese usted, ¿cómo agruparía usted? Simplemente considero que los números, puedo considerar los números en este caso porque no tengo 2X, 2Y y tengo un número por ahí suelto, entonces ya no puedo considerar las letras, ¿cierto? Porque tengo un número que no tiene letras. Entonces, ¿en qué me voy a fijar para poder agrupar? Pues en los números. Entonces simplemente digo, bueno, si cojo 4 y 15, pues no es tabla. Si 4 y 5 tampoco me coincide. Entonces voy a coger números pares con números impares o como usted se organice mejor. Yo en este caso me fijo en que 4 y 12 son números de la misma tabla de multiplicar, 15 y 5 igual, y simplemente los asocio. En este caso voy a asociar 15YX y 5X y 12Y y 4. Y luego saco el factor común que tienen entre esos términos. En este caso es 5X y en este caso es 4. Una vez que ya hago la factorización del 5X, hago la factorización del 4, factorizo el binomio 3Y más 1 y he obtenido la respuesta. Entonces, para que usted, como primera ley de factorización, digámoslo así, viene el factor común,
el factor común normal de un solo término, donde se tiene que usted identificar en número y letra. El segundo, que es el factor común de binomios, y el otro, que es factorización completa, donde usted tiene que agrupar de acuerdo a sus monomios o a sus términos, luego factorar, y luego factorar sus agrupaciones, y luego ver que esas agrupaciones tengan un binomio en común. Vamos por la siguiente ley, que es la diferencia de cuadrados, que esta es muy simple en realidad, que es, nosotros podemos aplicar la diferencia de cuadrados cuando tenemos solamente dos términos, y esos dos términos se están restando. Nada más, usted no necesita nada más para poder entender que usted está aplicando una diferencia de cuadrados. Entonces, empezamos. Usted tiene dos monomios, tiene una resta, entonces ya puede aplicar diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que puede hacer para aplicar la diferencia de cuadrados? Si usted ve, una diferencia de cuadrados es a más b por a menos b. Lo único que usted tiene que hacer es sacarle la raíz a cada uno de los términos. En este caso, la raíz cuadrada, obviamente. Le saca la raíz cuadrada y usted puede tranquilamente factorar, o en otras palabras, usted puede descomponer cada uno de sus monomios y elevarlos al cuadrado. De esa manera usted puede identificar cuál va a ser su A y cuál va a ser su B. En este caso, claro, estamos descomponiendo. El 5 elevado al cuadrado es 25, x al cuadrado, y al cuadrado, perdón, y a la cuarta, que viene a ser ahí, y cuadrado por 2 es y a la cuarta. Lo único que hacemos es sacarle el cuadrado. Si usted saca la raíz a esto, le vendría a dar el 5xy al cuadrado, ¿cierto? Cuando usted ya obtiene ese resultado, usted tiene que entender que eso tiene que elevar al cuadrado, porque si no, no podríamos aplicar la diferencia de cuadrados. Entonces, simplemente usted factora, saca su A, saca su B y aplica la fórmula de diferencia de cuadrados. En este caso es muy simple, porque usted lo único que tiene que hacer es, como le digo, intentar sacar la raíz de esos factores y luego deducir que eso está elevado al cuadrado para obtener. Por ejemplo, en este caso, un cuarto. Si yo le saco la raíz a un cuarto, me sale un medio, pero obviamente es un medio elevado al cuadrado, me da un cuarto. O sea, parece redundante que estoy ahí mismo, pero es el método correcto, o el método más fácil para que usted pueda identificar cuál va a ser su A y cuál va a ser su B. Simplemente sacarle a cada uno de esos términos el cuadrado. Y de ahí simplemente aplica la fórmula A más B y A menos B. Entonces, no hay mayor situación o problema. En el caso del trinomio cuadrado perfecto, nosotros usamos el producto notable, que ustedes recuerdan que era a más b al cuadrado. El trinomio cuadrado perfecto, no voy a meterme mucho hay varios métodos. Hay el método que usted divide para el primer número, que usted tiene que rellenar los paréntesis, no sé. Yo el único método, los dos únicos métodos que utilizo para los trinomios, ya sea trinomio cuadrado perfecto o el trinomio de la forma, yo utilizo lo que es el método del aspa simple y el método de la fórmula general, que el método de la fórmula general es el que usted tiene que usar para cualquier trinomio. Usted no tiene que hacerse problema. Si usted tiene un trinomio cuadrado perfecto, obviamente los trinomios cuadrados perfectos son mucho más fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque tiene una x al cuadrado, y el tercer miembro, o el número que no tiene letra, es un número que se puede fácilmente sacar la raíz. Por ejemplo, en x cuadrado es de x, en 4x, ese no le vamos a tomar en cuenta. 4 es un número que, si yo digo 2 al cuadrado es 4, entonces yo puedo sacar la raíz cuadrada tanto del primer miembro como del tercer miembro. Eso es todo. Y ahí yo me puedo dar cuenta que, que yo
puedo obtener un trinomio cuadrado perfecto. Pero como les digo, o sea, ya depende del método. Yo para resolver trinomios cuadrados perfectos, para resolver trinomios de la forma, yo lo que utilizo es el método del aspa simple. Este es un cuadrado perfecto también. ¿Por qué? Porque usted se puede dar cuenta que el 9y cuadrado es muy fácil de sacar raíz y el 16 también. Si yo me fijo en esos dos términos, en el primero y en el tercero, y puedo sacar la raíz cuadrada sin problema, quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto, ya sea positivo o negativo, no hay ningún problema. Mire, si yo saco la raíz de 9y cuadrado es y 3y. Si yo saco de 16 es 4, entonces yo puedo saber que es un trinomio cuadrado perfecto. En este caso es negativo porque tengo al principio un símbolo negativo. Pero como le explico yo, cuando yo tengo un trinomio de la forma, el trinomio de la forma es cuando no son trinomios cuadrados perfectos. Yo tengo un ax cuadrado más bx más c. En ese tipo de trinomios, lo que se utiliza es el método del aspa simple. El método del aspa simple, voy a explicar en el siguiente ejercicio, pero es simplemente el trinomio de la forma es cuando ya no tenemos un cuadrado perfecto, sino tenemos una multiplicación de productos, ¿cierto? Me sale x más 3 por x más 1. ¿Cuál es el método del aspa simple? Yo tengo ese trinomio, ¿cierto? Tal vez ustedes lo sepan, si no lo saben, pues es uno de los métodos. Si yo tengo el trinomio, yo lo que voy a jugar es con el primer término y con el tercer término, con el término elevado al cuadrado y con el término que no tiene letra. Y simplemente factoro esos términos de tal manera que si yo factoro esos términos, me dé el resultado. Por ejemplo, si yo digo x por x, me da x cuadrado. Más 3 por más 1 me da 3. Lo único que hago es descomponer mis factores. Y esta descomposición de factores será de acuerdo a su conveniencia, ¿cierto? Lo único que usted tiene que comprobar es que cuando usted haya factorado esos dos términos, le tiene que dar como resultado ese mismo término. Por eso tiene que tener cuidado con estos símbolos. Entonces yo digo, x cuadrado es x por x y más 3 por más 1 es 3. Luego, ¿qué hago con esto? Lo que hago es multiplicar en cruz, multiplico x por más 3, me sale 3x. Luego, multiplicando en cruz, x más 1, x por más 1, y me sale x. Cuando yo hago esa multiplicación en cruz, la sumatoria de esos términos que yo he obtenido como resultado me tiene que dar 4x. O en otras palabras, me tiene que dar el término de la mitad. Me tiene que dar el término de la mitad. Si a mí me resulta que descomponiendo en 3 y 1 he obtenido el término de la mitad, entonces he hecho correctamente el método del aspa simple. Si aquí no me salió 4x, tengo que volver a descomponer de tal manera, por ejemplo, si era 6, por ejemplo, yo puedo descomponer 6 en 3 por 2 y en 6 y en 1, ¿cierto? Entonces, si tengo más opciones de descomposición de este número, yo tengo que ir conjugando y tengo que ir viendo y comprobando que a la final, si yo multiplico en cruz, la suma de esos resultados me va a dar el término de la mitad. Y una vez que yo ya haga toda esa comprobación, ¿cómo pongo el resultado? El resultado lo pongo en forma horizontal. Tomo los términos de forma horizontal. X más 3 por X más 1. Simplemente tomo horizontalmente los valores que me han quedado. Y de esa manera yo he factorado
por el método del aspa simple. Como les digo, es un método que es el único que uso sinceramente, y junto con el método de la fórmula general me parece el más simple, no el otro que es de dividir y que se ponen los paréntesis. Me complico bastante, les soy sincera, me complico bastante. Entonces, el aspa simple y el método de la fórmula general abarca todos los polinomios. Aquí hay otro, mire usted, otro ejemplo. Yo voy a descomponer 2x cuadrado y 3. Entonces, si yo descompongo, me queda 2x y x, ¿cierto? Y descompongo el 3. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí estoy jugando a mi conveniencia con los signos, ¿cierto? Porque yo estoy viendo que aquí mi término de la mitad es negativo. Entonces, yo puedo jugar con eso. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 2 por x, 2x cuadrado, no he alterado. Y si yo multiplico menos 1 por menos 3, me sale más 3. Tampoco he alterado. Entonces, hago la multiplicación en cruz, ¿cierto? Y obtengo mis resultados. Perdón. X por menos 1, menos x. 2x por menos 3, menos 6x. La suma de esos resultados me da menos 7x, que es mi resultado o que es mi segundo término. Y simplemente el resultado lo pongo de forma horizontal. Cojo 2x menos 1, ¿cierto? Y x menos 3 y ubico en paréntesis. No se olvide que la multiplicación es en cruz, pero al momento de poner la respuesta es horizontalmente. Esa es la forma número 1 de factorar trinomios, pero la segunda y la más fácil es el método de la fórmula general, que es, usted puede utilizar el método de la fórmula general para resolver cualquier trinomio elevado a cualquier que sea trinomio de la forma o trinomio, cualquier trinomio que a usted se le cruce. Esta fórmula general usted la conoce, la pongo ahí, y lo único que usted tiene que hacer es hallar los valores de A, B y C, nada más. Recordar que este discriminante, lo que está dentro de la raíz, tiene unas ciertas condiciones, porque recuerde que las raíces no pueden ser negativas. Entonces, todo lo que está dentro de la raíz le llamamos discriminante, perdón. Si el discriminante es positivo, pues el resultado serán dos factores, dos paréntesis multiplicándose. Si el discriminante es igual a 0, pues usted tendrá como resultado dos números iguales. En este caso, más menos 1, más menos 2, más menos raíz de 3, etc. Si el discriminante es negativo, si a usted al aplicar esta fórmula aquí le sale un número negativo, o sea, menor a 0, el trinomio no se puede factorar. No existe esa forma de factorización porque no existen raíces negativas. Vamos a ver un ejemplo simple. Vamos a factorar x cuadrado más 5x más 6. Y yo voy a identificar cuál es mi A, cuál es mi B y cuál es mi C, y solamente hago comparando con la fórmula del trinomio de la forma, y yo digo que A es 1, B es 5 y C es 6. Aplico y sustituyo en la fórmula los valores de A más B más C, y los sustituyo, pongo A1, B5, y hago la operación que me corresponde, ¿cierto? Ya haciendo la operación 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 6 me sale 1. Y esto me da a entender a mí que yo tengo raíz de 1. Entonces, ¿de dónde me salen los dos términos? Simplemente me sale del más menos, resuelvo menos 5 más 1 y menos 5 menos 1. Y estos resultados son mi resultado de factorización. Pero cuando nosotros utilizamos el método de la fórmula general, usted tiene que entender que cuando usted obtiene las X por método de la fórmula, el resultado usted lo va a ubicar con el signo contrario. Usted ubica los valores entre paréntesis, pero con signo contrario. ¿Por qué?
Porque usted cuando factora es para hallar el valor de X, ¿cierto? En ecuaciones vamos a ver que yo necesito que usted factore para poder hallar el valor de X. Usted está haciendo o se está adelantando a ese pedido usando la fórmula. Usted aquí ya halló el valor de X. Fíjese, X es igual a menos 2 y X es igual a menos 3. Entonces, esto ya está resuelto. Es como si usted estuviera resolviendo estos paréntesis. Para poder factorar, usted lo único que tiene que tomar en cuenta es que este valor tiene que ser con el signo contrario. ¿Por qué? Porque aquí está factorando, no está hallando el valor de X. Como le digo, usted se adelantó un paso, pero lo único que va a hacer es retrasarse un paso al momento de cambiar los signos y factorar. Y de esa manera usted puede factorar cualquier trinomio con el método de la fórmula. Usted hace todos los pasos y al momento de poner la respuesta simplemente pone con el signo contrario y usted ha resuelto cualquier trinomio. Ya le digo, esto es para cualquier trinomio de cualquier forma, de cualquier letra, de cualquier número, de cualquier signo. Y por último, para el método de factorar un polinomio que sea de un exponente mayor a 2, por ejemplo, x cubo más x cuadrado más 3x o x a la cuarta más 3x cuadrado, etcétera, pues hay el método de Ruffini. Para ese método, lamentablemente por la situación de tiempo, no puedo porque es un poco largo, pero le dejo dos videos donde muestran muy fácilmente cómo es el método de Ruffini. Como le digo, le pido disculpas por la cuestión del tiempo. Hoy día tenemos que ver 2 temas, por lo menos abarcar un poquito de cada uno de los temas, pero estos 2 videos a usted le van a ayudar para lo del método de Ruffini. Le recomiendo, le aconsejo, el método de Ruffini es simplemente ir mediante galera con los números del polinomio, ir verificando, ir haciendo una operación e ir reduciendo términos. No es tan difícil, pero le dejo esos 2 videos muy fáciles que va a entender. Si tiene alguna pregunta, algo, este es el final del primer tema. Este es el tema de factoreo. Usted tiene que, para poder entrar a cálculo diferencial integral, tiene que saber factorar factor común por agrupación, factor común de binomios, tiene que saber diferencia de cuadrados, tiene que saber factorar cualquier trinomio y para eso solo use la fórmula, no se haga lío. Y el método de Ruffini para cualquier otro polinomio que sea de exponente mayor a 2, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, etc. No sé si alguien tiene alguna pregunta, estoy pendiente del chat, y si no, empiezo con la otra clase. No sé, alguien que me diga o alguien que me escriba, no, profe, siga, o ya estamos más perdidos que antes, pero bueno, cualquier cosa, no sé si continúo o qué hago. ¿Continúo nomás, chicos? Sí. Ok, entonces voy a continuar. Vamos a ver un tema y entonces, ¿para qué me sirve a mí el factoreo? ¿Qué hago yo con factorar esto? O sea, ¿para qué hago yo ¿para qué tengo que saber yo factorar Bueno, pues el factoreo nos sirve a nosotros esto es como una secuencia, ¿no? Primero empezamos aprendiendo cómo interpretar una realidad en términos algebraicos, o sea, pasar de un lenguaje normal a un lenguaje matemático. Y traduciendo eso nos salía el famoso monomio. Si tengo varios monomios, puedo hacer polinomios, ¿cierto? Pero esos polinomios tienen una variable y esa variable es la X. ¿Y yo para qué traduzco el lenguaje normal? ¿Para qué traduzco un problema al lenguaje algebraico? Para yo poder hallar el valor de esa incógnita que yo tengo, de ese problema que yo tengo.
Entonces, traducimos, sabemos operar con esa traducción, con esos monomios y polinomios. Ahora sabemos agrupar y factorizar o transformar esos polinomios en algo más simple. Y yo puedo factorar esos polinomios, ¿para qué? Para poder resolver ese problema que me he planteado, para poder hallar el valor de la X, para poder hallar el valor de A, el valor de M, el valor de N, para poder hallar ese valor o ese problema al que yo le puse X. ¿Cómo yo hallo el valor de eso? Mediante las ecuaciones. Esto también es 1 hora, estamos atrasados unos 15 minutos, pero vamos a continuar. También es el tema de hoy, vamos a ver teoría y ejercicios. Y si ustedes recuerdan, el anterior, en la primera clase les había dado un cuadrito donde estaba todo, pues ahora solo tomamos una parte de ese cuadrito. Dentro del álgebra estudiamos las expresiones algebraicas y ahí vamos a ver igualdades. Dentro de esas igualdades tenemos las identidades y las ecuaciones. Una entidad simplemente es que el un lado sea idéntico al otro, ¿cierto? En cambio, la ecuación, el un lado, el primer miembro que está, unido al segundo miembro por medio de un igual, va a tener una sola, una sola respuesta. En las identidades, usted puede poner, como la una parte es igual a la otra, entonces usted pone el valor de X, lo mismo va a ser para cualquier X. En cambio, en las ecuaciones, usted haga un valor para que esa ecuación sea verdad. Entonces, nosotros tenemos ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado y las ecuaciones de mayor grado, de X cuadrado para arriba, X a la cuarta, X a la quinta, X al cubo, etc. Y vamos a ver cómo se resuelven cada una de ellas. Vamos a ver ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado y ecuaciones de cualquier grado. Y por último, vamos a ver las desigualdades. Estas se denominan inecuaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación y una inecuación? La ecuación me da un solo valor como resultado. Yo tengo que X es igual a 3. Y ese 3, si yo suplanto en la ecuación, me da como resultado que esa igualdad es cierta. O sea, tengo un solo valor como resultado. En cambio, en la inecuación, yo tengo como resultado un conjunto de números. Cualquier número que yo tome de ese conjunto de números me va a resolver esa ecuación. Esa es la gran diferencia. En las ecuaciones tengo un solo resultado, un solo número que me valida esa ecuación, y en la inecuación, en cambio, tengo un conjunto de números que si yo tomo cualquiera de esos números dentro de ese conjunto, me va a resultar que me valida esa ecuación. Vamos a ver las ecuaciones. Los elementos de la ecuación es la incógnita, los miembros que están separados por el signo más, los términos, claro, el término es cada uno de los monomios, y el grado. El grado es muy importante. El grado simplemente es el mayor exponente que tenga la X, como ya sabemos. Si distinguimos los elementos dentro de esta ecuación, pues tengo una ecuación cualquiera, tengo la incógnita, en este caso tengo una sola incógnita. Lo importante de estas ecuaciones es que tenemos una sola incógnita, en este caso es X. Tenemos el primer miembro, ahí había un errorcillo, pero ya lo cambié. El primer miembro es 14X más 19X más 18 entre paréntesis. El primer miembro es todo lo que está en la parte izquierda del igual. Y el segundo miembro es lo que está en la derecha del igual. Y los términos pues serán todos los monomios, ¿no? 14, 19, 18, x cuadrado, 7 y 1. Y el grado, en este caso, es la que tenga la X, la que tenga mayor exponente. En este caso es X igual, X al cuadrado es el mayor exponente, por lo tanto será de grado 2. De acuerdo al grado, nosotros sabremos cómo resolver. Hay 3 formas de resolución.
o 3 tipos de ecuaciones, la de primer grado, la de segundo grado y la de mayor a 2, o la de mayor a segundo grado, grado 3, grado 4, pero esas se resuelven con un solo método. ¿Para qué nosotros realizamos la solución? Pues la solución la hacemos simplemente para nosotros hallar el valor de X, ¿cierto? Para nosotros poder hallar el valor a esa incógnita que nosotros pusimos. Si la ecuación tiene solución, porque puede o no puede tener solución, si la ecuación tiene solución se llama compatible, si no tiene solución se llama incompatible. Obviamente la X no es compatible con esto. Si yo hallo el valor de esta X y suplanto en cada una de las X de mi ecuación, me tiene que resultar el valor del primer miembro igual al valor del segundo miembro. Esa es la condición para ecuación. Si dos ecuaciones tienen la misma solución, vamos a suponer que tengo esta ecuación y tengo otra ecuación, entonces, y para las dos ecuaciones da igual a la misma X, entonces se llaman equivalentes. Como eso es como un tema extra que tenemos por ahí. Qué pena, otra vez les pido, no sé si se puedan, ya tengo un minuto de esta clase, no sé si nos podemos incorporar a la siguiente clase, por favor. Les agradezco mucho la comprensión y les espero en la siguiente clase. Ahí le vamos. Bueno, hasta que se vayan uniendo los demás compañeros, habíamos visto rápidamente lo que son los elementos de las ecuaciones y le voy a poner acá solamente para ir verificando que entren los demás. Ahí está, para poder irnos integrando. Bueno, entonces, ya saben, una ecuación es... Se me colgó. Bueno, los elementos de una ecuación tenemos el primer miembro, el segundo miembro, términos, coeficientes y la incógnita, como habíamos dicho. Y dependiendo del grado de la ecuación, nosotros podemos saber cómo resolver esta ecuación como tal. La primera ecuación que nosotros sabemos o que nosotros tenemos que tomar en consideración, perdón, no, ya, es las ecuaciones lineales. Esta ecuación lineal, la forma reducida, la forma general de la ecuación es ax más b es igual a 0, donde la x simplemente para que sea una ecuación lineal, la x tiene que estar en exponente 1. La letra, perdón, el número que acompaña a la X no puede ser 0, porque si es que no hay X, pues no hay ecuación. Entonces, y si el número es 0, entonces 0 por X, 0, entonces B es igual a 0, eso no existe. Como condición, algo obvia, pero nosotros, ¿cómo resolvemos estas ecuaciones lineales? Simplemente despejando la X, que para poder resolver una ecuación lineal viene a ser lo que es la transposición de términos. La transposición de términos es lo que nosotros llamamos la famosa regla de la suma. El término que está sumando en un miembro de la ecuación pasa al otro miembro restando. Si usted está, en cambio, restando, pasa al otro miembro sumando. O sea, se hace la operación contraria si nosotros queremos transponer términos. No sé si esté ubicando correctamente esa palabra, pero si nosotros queremos cambiar de un lugar a otro un término, lo único que hacemos es hacer la operación contraria. Si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Igual la regla del producto. Si estamos multiplicando en un miembro de la ecuación, pasa al otro miembro dividiendo. O si es que está dividiendo en un miembro, entonces pasa a multiplicar. Entonces, con esas dos reglas de la suma y del producto, simplemente vamos a resolver cualquier ecuación lineal. Dada la siguiente ecuación, la ecuación es menos x más un medio,
perdón, menos 1/2 es igual a 4x más 5. Vamos a dar el valor de x. Esto ya lo habíamos visto en el primer tema, que era despejar las x, pero aquí lo vamos a recordar. Lo primero que vamos a hacer es identificar la variable, ¿cierto? En este caso la variable es de x. Vamos a pasar la variable al primer miembro, ¿cierto? O al primero o al segundo, como ustedes mejor se organicen. O sea, no, si las x quedan a la derecha o las x quedan a la izquierda, no hay ningún problema. Lo único es que usted tiene que tomar en consideración correctamente los signos al momento de pasar los términos. Entonces vamos a pasar todas las variables al primer miembro. Ya la menos x queda ahí. El 4 que es positivo pasa a menos 4 y todos los números al segundo miembro. En este caso 5 queda ahí, pero el menos 1 pasa con más 1. Luego reducimos términos semejantes. Para reducir términos semejantes, recuerde que si tiene una fracción, usted tiene que hacer mínimo común múltiplo. No puede sumar sin realizar mínimo común múltiplo. O no puede reducir términos sin mínimo común múltiplo. Reducimos más 5 más 1/2 es igual a 11/2. Y luego de eso, ¿qué hacemos? Simplemente despejar la x. En este caso empezamos por el número. El número en este caso está multiplicando la x, lo que está multiplicando pasa a dividir, el 5 pasa a dividir, y en este caso obviamente a multiplicar por el 2, y resolvemos eso que nos queda menos x es igual a 11 décimos. Recuerde que la variable jamás puede quedar negativa y jamás puede quedar con número. Entonces, si es que la variable nos queda negativa, multiplicamos por menos 1 y hemos hecho el resultado final, que es x igual a menos 11 décimos. En realidad, despejar la variable de una ecuación de primer grado no es mayor, no tiene mayor complicación. Si usted recuerda la regla de la suma y la regla del producto, que es transponer términos con el signo contrario, y que la variable no tiene que quedar negativa. Y segundo, que usted tiene que, si usted tiene una fracción, tiene que realizar mínimo con un múltiplo antes de realizar cualquier operación, como en este caso. En este caso tenemos la siguiente ecuación. Identificamos la variable, en este caso es x. Luego pasamos todas las x al primer miembro y todos los números al segundo miembro, con los signos contrarios, ¿cierto? Y reducimos términos semejantes. En este caso, fíjese usted no puede sumar 2x más 1 más 3x, o el 2 pasar a multiplicar, eso no se puede hacer. Si tiene una fracción, tiene que sacar mínimo común múltiplo, y al momento que usted tenga el mínimo común múltiplo, usted puede resolver esa ecuación. Resuelve mínimo común múltiplo y ahora sí resuelve términos semejantes, 2x más 6x, 8x más 1. Y ahora sí, usted lo que puede es despejar la x. En este caso el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, 2 por 5, 10. Y queda 8x más 1, pasamos el menos 1. Y simplemente queda 10 menos 1, 9, y el 8 que está multiplicando pasa a dividir. El resultado final me queda x 9 octavos. Como les había dicho, esto es algo que tiene que tomar siempre en consideración. Si usted tiene una fracción y usted desea eliminar ese 2, porque los denominadores siempre son molestos, usted jamás puede hacer esto. Usted jamás puede pasar un denominador sin haber sacado un mínimo común múltiplo. Esto jamás puede hacerlo. Usted primero hace como en el anterior ejercicio, saca mínimo común múltiplo de estos dos términos y de ahí sí puede pasar el 2 a multiplicar. Nunca puede hacer eso. Es uno de los errores que más cometen los estudiantes al momento de resolver una ecuación. Vamos a la ecuación de segundo grado. En las ecuaciones de segundo grado tenemos normalmente las ecuaciones de segundo grado son el trinomio de la forma, ¿no? El trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Cómo resolvemos esta
estas ecuaciones? Pues dependiendo de cómo se vea la ecuación. La ecuación puede tener, mientras tenga un x cuadrado, es ecuación de segundo grado. Pero esta ecuación, hombre, que puede tener dos formas. Si tenemos la forma completa, que es ax cuadrado más bx más c, simplemente usamos la fórmula y se acabó el problema. ¿Qué pasa? De igual manera, como habíamos visto en el caso de factoreo, si la raíz es positiva, usted tendrá 2x. Si es que dos valores de x distintos. Si es que esto se hace 0, usted tendrá esta forma de respuesta, pero todo dependerá de cómo se vea esta ecuación. Usted puede resolver la ecuación de segundo grado con esta fórmula independientemente, pero es más fácil cuando usted tiene ax cuadrado más bx más c. Y ya, recuerde también que si es que la raíz es negativa, no tiene solución. Usted no puede resolver esa ecuación. Entonces, hay tres tipos de ecuaciones de segundo grado. Hay la ecuación que es completa, que tiene los tres términos ax cuadrado más bx más c. Hay la ecuación de segundo grado que es incompleta, donde no tiene el factor bx, ¿cierto? O cuando no tiene el factor el factor b y el factor c. Para este caso, para la resolución de las ecuaciones de segundo grado que son incompletas, pues simplemente usted, una ecuación completa es ax cuadrado más bx más c, es igual a 0. Un tipo de ecuación incompleta es ax cuadrado más c, ¿cierto? Le voy a poner esto para que no nos... Ups. Bueno, por ahí cito algo así. Para que no nos esté, no se me vaya la diapositiva porque a veces se me cuelga. Entonces, lo que estaba comentándoles es que si es que nosotros tenemos una ecuación incompleta como ax cuadrado más c, lo único que podemos hacer es despejar el x cuadrado, ¿cierto? Despejamos y simplemente hallamos la raíz cuadrada de ese valor. O si nosotros tenemos ax cuadrado más bx, eso es otra ecuación incompleta, en este caso no tenemos c, lo que podemos hacer es factorar. Estas dos formas de resolver las ecuaciones de segundo grado son muy fáciles. Tal vez aquí se vea complicado, pero si nosotros vemos en este ejercicio, van a ver lo fácil que es. Vamos en este ejercicio, 3x cuadrado menos 2x es igual a x. Primero identificamos la incógnita. Como ustedes saben, todas las incógnitas a un lado. Y en este caso de la ecuación, vamos, en el caso de las ecuaciones de segundo grado, el consejo primordial es todas las x y todos los números igualar a 0. Siempre iguale a 0. Y reduzca términos semejantes. En este caso, para yo poder igualar a 0 la ecuación, lo que hago es pasar las x al otro lado y me sale, o sea, y como es positiva, paso con negativo y reduzco términos semejantes. En este caso me queda 3x cuadrado más 3x. Si usted ve, esta es una ecuación de segundo grado que es incompleta. Tiene ax cuadrado más bx, pero no tiene c. Cuando usted no tiene un término independiente, un término solo el número, lo que usted tiene que hacer es, para no usar la fórmula, puede usar la fórmula obviamente, puede usarla sin problema, pero para resolver en este caso mucho más fácil, el método es hacer factor común. Entonces usted saca factor común, en este caso nos coincidió que factor común es el número y la letra, y la X, perdón. Y usted puede sacar el factor común. Una vez que usted factora
usted tiene que igualar cada factor a 0. No se olvide que cuando usted saca factor común, usted está con dos multiplicaciones, ¿cierto? 3x que multiplica a x más 1. Cada uno de los factores o cada uno de los multiplicandos tiene que igualar a 0. Y de ahí, despejar x. Factor común, igualar a 0 cada factor y después despejar x. De la primera, le sale que x3 está multiplicando, pasa a dividir. 0 dividido para 3 da a 0. Y en este caso despejamos x menos 1 es igual a 0, x es igual a 1. Como resultado final, nosotros tenemos dos raíces de respuesta. Recuerden, ecuación de primer grado, una sola respuesta. Ecuación de segundo grado, 2 respuestas. Si tiene ecuación de tercer grado, 3 respuestas. De acuerdo al grado de la ecuación, usted tendrá la cantidad de respuestas. Vamos a hacer, este es un ejemplo de una ecuación incompleta de segundo grado, muy fácil. En realidad es solo factorar, sacar factor común y luego igualar a 0 cada factor y despejar x. Vamos a ver, en cambio, ahora una que también es una ecuación de segundo grado que es incompleta. En este caso tiene el ax más c. Lo único que tenemos que hacer es identificar la incógnita y despejar la incógnita. Aquí no tenemos ninguna otras de x, no tenemos que factorar, no tenemos que usar fórmula. Simplemente despejamos x. En este caso lo que está restando pasa a sumar el 4. El 5 lo que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda x cuadrado es igual a 4 quintos. ¿Qué hago para despejar x? Obviamente saco la raíz. En este caso de este tipo de ecuaciones, nosotros sacamos la raíz. Y recuerde que cuando usted saca la raíz, el resultado siempre le dará más menos ese valor. ¿Por qué nosotros sacamos más menos? Eso es una ley matemática. Siempre que usted saque la raíz cuadrada de una x al cuadrado, recuerde que siempre va a tener dos resultados, uno positivo y uno negativo. ¿Por qué? Porque si usted eleva al cuadrado esa misma respuesta, pues va a obtener la x. O sea, no se altera el producto. Si usted eleva al cuadrado más raíz de 4 quintos, ¿cierto? Usted va a tener como resultado 4 quintos. Si usted eleva al cuadrado menos 4 quintos, usted va a tener como resultado 4 quintos. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una base negativa y tiene un exponente par, el resultado es positivo. Entonces, nosotros, ¿de dónde obtenemos los dos resultados? Porque recuerde que es una ecuación de segundo grado y necesita de ley dos raíces. Obtenemos de sacar la raíz, más, menos. Si usted saca más menos, ya le dije que es porque si usted hace la operación contraria, esto eleva al cuadrado, va a obtener como resultado 4 quintos sin ningún problema. Entonces, de esa manera es como usted puede resolver las ecuaciones de segundo grado. En las ecuaciones polinómicas de mayor de exponente 2, pues es el método de Ruffini. Si usted quiere hallar las raíces del polinomio, por ejemplo, 3x cubo menos 7x cuadrado más 4, pues simplemente usted realiza el método de Ruffini, resuelve, factora y simplemente utiliza para factorar el método de Ruffini y una vez que factora, iguala a 0 cada uno de los factores y halla el valor de x. No hago un ejemplo porque lamentablemente no revisamos el método de Ruffini y ponerme a hacer ahora un ejemplo de algo que no hemos revisado, pues no me parece tan... Pero les dejo ahí los videos, que es muy fácil en realidad. Y eso sí, le recomiendo que vea el método de Ruffini, que repase el método de Ruffini. Es muy importante, es muy simple, pero es muy, muy importante para resolver ecuaciones cúbicas, ecuaciones cúbicas, ecuaciones de cuarto grado, de quinto grado, y de una manera muy fácil de entender. Vamos ahora, tenemos unos 13 minutos todavía.
revisar las ecuaciones y las inecuaciones rápidamente. Las ecuaciones con radicales. Las ecuaciones con radicales son las que también a veces nos toman mucho tiempo, pero en realidad es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es eliminar la raíz. ¿Cómo eliminamos la raíz? Elevando al cuadrado. Tenemos dos casos. Si tenemos un caso donde tenemos una sola raíz y cuando tenemos dos raíces, o sea, dos términos que tengan raíz o un término que tenga una raíz. Si esta es una ecuación donde tenemos un término con una raíz. Aquí identificamos una sola raíz, ¿cierto? Si nosotros tenemos el primer caso, que es una única raíz, tenemos que primero identificar la raíz. Luego, elevar al cuadrado los dos miembros para eliminar la raíz. Elevamos al cuadrado y se van las raíces. Y una vez que ya hemos eliminado la raíz, simplemente resolvemos y nos queda en este caso una ecuación de segundo grado que nosotros ya sabemos resolver. Simplemente pasamos todas las x o igualamos a cero todos las x y los números, resolvemos términos semejantes y ya nos queda una ecuación simple de segundo grado que en este caso usted puede resolverla por factor común, porque tiene una ecuación incompleta de la forma ax cuadrado más bx. Entonces, simplemente saca factor común 2x y va despejando cada uno. ¿Qué pasa si nosotros tenemos dos raíces dentro de la misma ecuación? Si tenemos dos raíces dentro de la misma ecuación, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, identificar las raíces y luego pasar una raíz a cada miembro. ¿Cuál es el objetivo de pasar una raíz a cada miembro? Obviamente, elevar al cuadrado cada uno de los miembros para eliminar la raíz. En realidad es muy fácil, solamente es de identificar las raíces y de ver si es que tenemos una o dos raíces, pasar a los miembros correspondientes y elevar al cuadrado. Una vez que usted eleva al cuadrado, elimina las raíces y otra vez, si usted se fija, igualamos a cero porque nos queda una ecuación de segundo grado. Pasamos todos los términos, los positivos pasan con negativos, igualamos a cero, términos semejantes y me queda una ecuación de segundo grado de la forma ax cuadrado más bx más c, donde simplemente usted aplica la fórmula, en este caso a es igual a 3, b es igual a 6, a menos 6 y c es igual a menos 1 y se acabó el problema. Esto es como un repaso rápido, breve de qué se hace cuando uno tiene raíces y cuando usted ya elimina raíces ya puede aplicar fórmula, si le queda una ecuación de primer grado pues simplemente despeja la x, si le queda de segundo grado usa la fórmula o factora de acuerdo a lo que a usted le quede, o si tiene de una ecuación cúbica o a la cuarta simplemente usa el método de Ruffin. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta? Yo les pido que por favor terminemos la clase para hacer las preguntas porque ya nos queda muy poquito tiempo y quiero terminar con lo de las desigualdades. Rápidamente, a recordarles que una inecuación en cambio es una desigualdad y una desigualdad está expresada mediante los símbolos de menor que, mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. ¿Qué me representa esa desigualdad? Me representa una verdad o una falsedad. Es para que nosotros podamos identificar operaciones verdaderas u operaciones falsas. O saber que un conjunto de números es mayor o menor a otro conjunto de números. Por ejemplo, yo tengo que 2 es menor a 3. Eso es verdad. Me está dando una verdad absoluta dentro de la matemática y me está determinando que sí, en realidad 2 es menor a 3. Las igualdades, en cambio, las ecuaciones me dirían 2 es igual a 2, ¿cierto? Ahí me está determinando conscientemente que el 2 es igual a 2. Aquí, en cambio, yo puedo ya jugar con otros términos. Puedo jugar con otras consideraciones dentro de matemática. Por ejemplo, 7 es mayor a pi.
al número pi, 3,1416. Es verdad, el 7 es menor, es mayor a 3,1416. ¿Para qué me sirve el mayor o menor o igual que? Para jugar con variables, para trabajar con variables. Yo puedo decir que X es menor o igual a 5. ¿Qué quiere decir eso? Que X puede tomar valores menores a 5 o X es igual a 5. Entonces ya amplío el resultado de mi X. Mi X ya ya no es solamente igual a X. Mi X es igual a 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y todo el conjunto de los números que son menores a 5. Entonces, para eso me sirve la inecuación, para yo poder trabajar con conjuntos o para poder expresar conjuntos de números en los que mi X está representado. ¿Para qué me sirve esto? Para saber los dominios de una función, para interpretar en dónde yo estoy trabajando dentro de una función o interpretar los intervalos dentro de una gráfica. La forma general de la inecuación es de esta manera. Tiene también primer miembro, segundo miembro, términos, incógnitas, grado, y obviamente en este caso no tenemos el igual, sino tenemos el menor que, el mayor que, el menor o igual que, y el mayor o igual que. ¿Cómo se resuelven las inecuaciones? Pues simplemente también dependen que sean de primer grado, de segundo grado, y se resuelven tal cual como una ecuación. La única diferencia es que nosotros el resultado lo expresamos en términos de conjunto de números. En este caso, bueno, vamos a ver las propiedades de las inecuaciones. Las propiedades me dicen que si yo tengo una inecuación, yo puedo aplicar las mismas reglas de como que si yo estuviera resolviendo una ecuación. Lo que está sumando en el primer miembro puede pasar a restar al segundo miembro. Lo que está multiplicando puede pasar a dividir siempre y cuando sea positivo. Mi igualdad va a mantener su forma. Si estoy toda la inecuación trabajando con menor que, pues si todo es positivo, entonces va a mantenerse. Lo único que cambia la inecuación es cuando yo multiplico por un número negativo. Si yo estoy trabajando con menor que toda la inecuación y multiplico por menos 1 toda la inecuación, de menor que va a pasar a mayor que. Esas son las propiedades importantes. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí hay una inecuación, 63 es menor a 9, eso es verdad. 63 es mayor a 9, perdón. Si yo sumo un número a los dos miembros, no pasa absolutamente nada. Miren, sume 10, 73 y me queda 19. Mi inecuación no se altera. Si yo multiplico por 10 o por cualquier número positivo, de igual manera no se altera. Pero si yo multiplico por un número negativo, ya sea menos 1, menos 2, menos 10, menos 100, etcétera, cambia el sentido de mi inecuación. Cambia el sentido. Entonces eso pasa tanto con los números como con las letras. Entonces, eso es a tomar en consideración para las inecuaciones. ¿Qué pasa en la inecuación de primer grado? La solución, en este caso la inecuación básica de primer grado me queda x menor a un número, x menor o igual a un número, x mayor a un número y x mayor o igual a un número. Esa sería la solución. Pero la solución, ¿cómo la interpreto yo? Yo la interpreto que la solución es un conjunto de números que abarca desde ese número hacia el más infinito o hacia el menos infinito. Como se ve ahí. Si yo estoy trabajando con el menor que, quiere decir que yo no tomo el valor de ese número, del valor de A. Claro, porque no estoy diciendo menor o igual. Estoy diciendo que las X van a tomar valores menores a A.
todos los valores que sean menores de esa A, excepto la A. Y todo este conjunto, desde el menos infinito hasta A, será mi resultado. Esa es la diferencia entre las ecuaciones y las inecuaciones. En el caso de X menor o igual a A, aquí en cambio se llama un intervalo abierto, porque no tomo el valor de A. El intervalo cerrado es cuando yo tomo el valor de A, que yo puedo decir X es igual a A y va a tomar el valor de cualquier número de este conjunto de mi recta numérica, desde el menos infinito hasta A. Lo propio para X mayor, obviamente será desde el número hasta el más infinito y desde el número hasta el más infinito, pero tomando el número. Aquí hay un ejemplo. Mire, tengo yo 3X más 1 menor a 7. Simplemente despejo X. ¿Cómo hago? Lo que está sumando pasa a restar. 7 menos 1 me da 6. Y lo que está multiplicando, en este caso 3, paso a dividir. 3 dividido para 6 me da 2. Mi solución me dice que es todos los números menores a 2. Esa será mi solución. ¿Para qué yo utilizo esto? Yo utilizo esto para poder identificar dentro de mis funciones, dentro de mis gráficas, en qué intervalo estoy trabajando. X está entre qué? X tiene de dominio menores a 2. X tiene de dominio mayores a 2. Y así sucesivamente. En el caso de las inecuaciones de segundo grado, se resuelve como una ecuación utilizando la fórmula, una ecuación de segundo grado, y obtenemos las raíces. Esas raíces se ubican en la recta numérica y como yo sé, a la final, si usted se fija, yo tengo como resultado 3 intervalos. Tengo el intervalo desde menos infinito a 2, tengo el intervalo de 2 a 4 y tengo el intervalo de 4 a más infinito. ¿Cuál sé yo? ¿Cuál es el resultado cuál es el intervalo de resultado? ¿Por qué? Porque yo cojo un número cualquiera del intervalo 1 y suplanto en las X. Si me sale, o sea, si la ecuación si aquí me saldría, por ejemplo, un número negativo es menor a 0, verdad. Si me sale verdad, ese intervalo es el resultado. Si yo tomo pero en este caso, mire, yo cogí de 2 al más, cogí 1. Y resulta que todo este valor me sale 1 menos 6, 5. 5 haciendo toda la operación, no sale el resultado. Ahora, si me sale el resultado, si no me cambia la inecuación, recuerde que usted está trabajando con todo este valor menor a 0, ¿no? En este caso aquí me sale un número positivo, no puede ser porque me tiene que salir un número negativo. Yo estoy hallando un valor que sea menor a 0, no un valor que sea mayor a 0. Entonces, en este caso, 3 menos 6 por 3, 18. Bueno, me sale un número negativo, entonces, un número negativo es menor a 0. Ese sí es un intervalo que me da como resultado. Y acá me sale un número positivo, entonces tampoco es, no concuerda con mi inecuación. La idea de esto es, usted resuelve la ecuación resuelve como una ecuación, esas raíces las ubica en la recta numérica y luego toma cualquier valor, cualquiera, el más fácil en este caso, claro, toma cualquier valor de cada uno de los intervalos y va verificando si se resuelve o no, si es que le da verdadero o no esta inecuación. ¿Y qué me dice esta inecuación? Que me tiene que dar un número negativo menor a 0 o un número menor a 0, no negativo necesariamente, puede ser 0,01. Ese es un número, de 0 menos 1, sí, tiene que ser un número negativo. Sí, perdón, tiene que ser un número negativo. Menos 1, menos 2, menos 0,5, a eso me refería. Menos 0,5, menos 0,0001. Siempre que me dé valores negativos a 0, menores a 0, en ese intervalo será el resultado. Y
para cómo se expresan los conjuntos de los intervalos. Y esto es muy importante tener en consideración porque en las funciones nosotros trabajamos de esta manera, por medio de inecuaciones. X está entre un número y otro. Toma valores entre todo ese conjunto de números. Intervalos cerrados, intervalos abiertos, donde A y B no tomo esos valores, pero sí todos los que están dentro de ese conjunto. Intervalos semiabiertos, que tomo el valor de A, pero no tomo el valor de D, y todos los valores que están dentro de ese conjunto. Y los intervalos también semiabiertos, en cambio ahora no tomo A, pero tomo B. ¿Por qué es importante entender esta inecuación? Esta inecuación es muy importante entender porque yo tengo que saber que mi valor o mi función está es el conjunto de números que están entre A y B, ya sea que estén incluidos A y B, pero yo tengo que tomar esa referencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las integrales nosotros trabajamos con halla el área bajo la curva en el intervalo cerrado donde X está entre A y B, tal, y muchas veces no entienden que eso a la final es una inecuación y que esta inecuación representa un conjunto de números. Es por eso que es importante reconocer lo que son los intervalos y lo que son las inecuaciones. Por ejemplo, miren, un intervalo cerrado de -2 a 2, yo le digo, grafique una función en el intervalo cerrado de -2 a 2. Entonces usted sabe que su función no puede salir de esto y que a la final las X están entre -2 menor o igual a X mayor o igual a 2. Intervalos abiertos. Y mire que aquí hay un intervalo compuesto. Desde -1 a 1, unión a 2 y 3. Aquí hay un ejemplo simple, fácil, bebecito, que puse rápidamente por la cuestión de tiempo. Sabía que nos iba a faltar un poquillo de tiempo. Entonces, simplemente, como yo le dije, para resolver una ecuación es muy fácil. Es como resolver una ecuación. Lo que está sumando pasa a restar. -2 más 1 da -1. Y lo que más me interesa de esto es que sepa ubicar la respuesta correctamente. La respuesta es el conjunto de las X, elemento de los números reales que son menores o iguales a -1. Eso es como conjunto, el otro es como intervalo, y en forma gráfica sería desde -1 todos los valores que toma dentro de la recta numérica. Eso sería todo, chicos. Les agradezco por su tiempo. Me pasé 5 minutos, perdón, siempre me termino pasando más del tiempo y les termino robando tiempo. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, alguna situación sobre